En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues hoy, al final del año de la Iglesia, con el último domingo después de Pentecostés, el próximo domingo es primero de Adviento, al final del año vemos el final del mundo, que lo anuncia el Evangelio que acabamos de escuchar. Y para nosotros, que queremos ver a Dios en todo y amar a Dios en todo, el final del mundo tiene que ser motivo de consuelo y de alegría, porque se terminará el sufrimiento, se terminarán las tentaciones, el dolor, la separación. Entonces, lo que nos ha de alegrar es eso, y en segundo lugar, nos ha de alegrar el hecho de que la palabra de Dios o su voluntad se cumpla en su totalidad. Que Él mismo dice, pasarán todas las cosas, pero menos la palabra de Dios. Entonces, de aquí al momento de nuestra muerte o al final del mundo, pues tenemos mucho trabajo que hacer. El más importante es la fidelidad, el fervor y la perseverancia. Estas tres cosas. Y en medio de estas tres cosas, en medio de nuestro trabajo y de nuestra lucha, pues tenemos un enemigo muy serio que se llama Lucifer y que está en todas partes, que actúa en todas partes y nos afecta de muchas maneras. Y hoy, al final del año, y también que les sirva a ustedes como preparación para el Adviento que llega, pues pensemos cómo nosotros amamos a Dios. Y la primera forma, lo más básico, pues es conocer el mal y descubrir cómo nos afecta el mal a nosotros. En otras palabras, protegernos del mal. Y lo voy a decir no solo para que ustedes lo escuchen, sino también para que todas aquellas cosas o entidades o espíritus que hay en sus familias o en ustedes desaparezcan por lo que voy a decir. ¿Cómo cuidarnos del enemigo de nuestra salvación? ¿Cómo cuidarnos del demonio? ¿Cómo protegernos del mal? ¿Cómo proteger nuestras familias y a nosotros mismos? A dos diferentes niveles nos hemos de cuidar, a un nivel psicológico y a un nivel espiritual. A un nivel psicológico, primero. En esto hay mucho que tenemos que hacer. Primero, hemos de tener en cuenta que cuando Adán y Eva cayeron en pecado, se salen de la autoridad de Dios. Se salen de la protección de Dios, ¿sí? Y quedan a expensas, vulnerables a la acción del demonio. Al cometer el pecado, dejan de estar sujetos a Dios y se colocan bajo el dominio de Satanás. Eso hizo que el demonio tuviera, a partir de entonces, acceso libre al cuerpo humano, a nuestras cosas, a nuestras familias, a nuestra sociedad. Cuando Dios creó los ángeles, Él estableció lo que se conoce como la economía divina de la autoridad. Es decir, que la autoridad tiene una estructura específica, unas leyes específicas. ¿Sí? Y todos hemos de entrar, incluso los demonios. Los demonios conocen esa estructura de la autoridad, de la obediencia. De tal forma que quien comete pecado mortal se sale de la estructura de la autoridad y queda a expensas del demonio. ¿Sí? Santo Tomás de Aquino dice que cualquiera que actúe u obre fuera de este orden queda desprotegido.
Es decir, que si uno actúa u obra contrariamente a la estructura de la autoridad, se queda sin los efectos o sin los beneficios de la autoridad. ¿Cuáles son los dos beneficios de la autoridad? La autoridad provee y la autoridad protege. Si ustedes le dicen a uno de sus hijos pequeños, no quiero que te salgas a la calle, ¿y es lo primero que hace? Se sale de la autoridad, se lo lleva un carro. Ese es uno de los ejemplos, porque ustedes saben que todos los problemas con sus hijos han salido de ahí. Cuando el hijo se desprende de la autoridad de sus padres, queda desprotegido. Eso es siempre. Eso es siempre. Entonces, estos son los dos beneficios que la autoridad otorga. Provee y protege. Cuando Eva comió del fruto prohibido, viene Satanás y le dice, la obliga a que lo obedezca a él, a Satanás. Es decir, que deje de estar bajo la autoridad de Adán y cometa el pecado. Entonces, Eva quedó vulnerable a la influencia demoníaca. Y eso mismo se aplica a todos, a las sociedades, a las familias. Fíjense, Polonia Alemania ha declarado que en las iglesias luteranas no se nombre la palabra Señor o Dios o Cristo, que es la cosa peor que se puede escuchar, para no excluir a las mujeres. Sí. Entonces, Polonia ha declarado que hemos de respetar el domingo, y el gobierno se ha puesto de acuerdo con todas las empresas más importantes de Polonia para permitir que los trabajadores no trabajen los domingos. Entonces, es precisamente lo que el demonio quiere de cada uno de ustedes. Que ustedes hagan lo que... Al demonio no le interesa lo que ustedes hagan mientras no estén bajo la autoridad. Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Dos cosas simples. La primera, hacer lo que sea para perseverar en la gracia. Porque eso constituye la primera y más importante protección en contra de la influencia del mal. Y lo segundo, hacer lo que sea por impedir el cometer pecado mortal. En cuanto se comete un pecado mortal, uno entra automáticamente en el territorio del demonio, bajo la autoridad del demonio. Y un solo pecado mortal es suficiente. Y como sabemos, hay muchas formas de influencia demoníaca. Primero, la influencia ordinaria, común de todos los días, las tentaciones que todos sufrimos. Y segundo, la influencia extraordinaria, es decir, la posesión, la opresión diabólica, la obsesión diabólica. Por ejemplo, cuando ustedes no se pueden sacar una idea de su mente. Fácil, se queda. Y para que eso suceda, solo basta un pecado mortal. Entonces, hay personas que han quedado poseídas con un simple acto de orgullo. Nada más. Esta cosa sucede si Dios lo considera necesario. Entonces, hemos siempre de tomar en cuenta que el demonio influye en nosotros de muchas formas. Puede influir en nuestros sentidos, en nuestra imaginación, en nuestra memoria, en nuestros recuerdos.
El demonio comúnmente influye, por ejemplo, en la percepción que tenemos de las cosas o de la realidad. Para darles un ejemplo, entra el esposo, llega el esposo del trabajo a la casa y dice cualquier cosa, un comentario simple, inocente a su esposa. Y la esposa lo interpreta mal, le llega mal y comienza una discusión. Es obvio que la percepción en la mujer, en ese caso, está influida por la presencia de Satanás. ¿Cuántas familias no se ven constantemente asediadas por esa negatividad? Por eso se lo he dicho varias veces, que no pueden ustedes asumir de ninguna forma que por el hecho de ser adultos, ustedes saben percibir las cosas. Hay que aprender a percibir las cosas como son, la realidad de las cosas. ¿Sí? Por eso es tan importante la custodia de la imaginación, la custodia de los sentidos. Por eso nuestro Señor prohíbe juzgar, porque el demonio nos engancha por lo negativo, siempre, ¿sí? Con una interpretación negativa de las cosas, de las personas o de los acontecimientos. Por otro lado, el demonio conoce nuestros defectos más perfectamente que cualquiera de nosotros. Y aquí hemos de encontrar otra forma de protegernos contra el mal, desenraizando nuestros defectos. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿cuál es mi defecto más predominante? ¿Cuál es el pecado más común que cometo? Pues por ahí hay que empezar. En segundo lugar, los demonios también conocen nuestros apegos. Ustedes cuando juegan con su perro, que le dan algo para que muerda, una vez que lo muerden, se lo pueden llevar para donde sea. Así es el demonio con ustedes. Entonces, ¿qué podemos hacer con respecto a eso? Si no sabemos cuál es nuestro defecto más predominante, ni sabemos por dónde nos tiene atado el demonio. Hay que pedírselo, hay que pedirle a nuestro Señor a los dolores que nos ayude a dos cosas. La primera, a saber, a que nos revele de qué forma hay influencia del mal en nuestras relaciones con los demás o en nuestros apegos. Y segundo, que nos revele cuál es nuestro defecto más predominante. ¿Por qué pedirle a Nuestra Señora los dolores? Porque ella, cuando presenta a su hijo en el templo, Simeón le dice que una espada le atravesará su corazón y que las intenciones de muchos corazones serán reveladas. Ella mereció esa capacidad para revelar las cosas ocultas de nuestro corazón. Estas son algunas de las cosas que a nivel psicológico nosotros tenemos que hacer. Es muy importante que ustedes se acostumbren a ver las cosas como son, a darse cuenta si hay alguna obsesión pequeña, simple, ¿verdad? Ideas que se les ponen, por ejemplo, entre la juventud, pues ahorita ya es imposible nombrar la forma en que el demonio ha afectado a sus hijos. Eso ya está hecho así, ¿verdad? Pero una de las cosas más comunes, pues es el de vestirse mal. El de vestirse mal. Eso es así, ¿verdad? Sí. Ya cuando sus hijos, sus hijas crezcan, pues se darán cuenta de la situación en que vivieron, ¿verdad? Del error en que vivieron. Porque lo que menos el demonio quiere es que ustedes vivan bajo la autoridad y que no vivan en la verdad. Sí.
Eso es con respecto a un nivel psicológico. A un nivel espiritual, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, obviamente, la recepción de los sacramentos, especialmente de la confesión. La absolución es más poderosa que un exorcismo. Muchas personas que han estado poseídas se arreglan cuando se confiesan. Por la confesión recibimos gracias para preservarnos del pecado, para alejarnos del pecado y para perseverar en la gracia. Esto constituye la primera cosa. En segundo lugar, el sacramento de la humildad. Humildad para vivir una vida de acuerdo a la verdad. Es decir, no juzgándonos a nosotros mismos y considerarnos mejores de lo que somos. Cuando uno se confiesa, se supone que uno asume con humildad, se hace responsable con humildad del propio fracaso, de la propia miseria, de los propios pecados, y eso nos humilla. Y entre más humildes seamos, menos influencia tendrá el demonio sobre nosotros. Por ejemplo, un día un demonio, hablando sobre la Virgen, reveló que el poder de la Virgen procede de su humildad. La humildad es fuerza, nos da claridad y control sobre nosotros mismos. Por eso la Virgen dice que Dios protege a los humildes. En tercer lugar, la recepción de la Sagrada Comunión, que nos refuerza, nos concede un aumento de gracia y nos fortifica. En cuarto lugar, el uso de los sacramentales, el agua bendita, el escapulario, la medalla de San Benito, la medalla milagrosa, el rosario, el aceite bendecido, el agua lustral, la bendición de las casas, las reliquias, la devoción a alguno de los santos, como la Santísima Virgen y a San Miguel Arcángel. A veces me pregunto, ¿cómo es que nosotros los hombres nos preocupamos tanto de proveer para la familia, para la casa? Y a veces protegemos la casa. Es decir, tiene puertas, tiene ventanas, todas esas cosas. Pero espiritualmente, los hombres no hacemos nada por nuestra familia. Dios les dio a ustedes, hombres, esa autoridad, esa responsabilidad de asegurarse de que en la familia hay obediencia a su autoridad, hay responsabilidad, hay amor al trabajo, que en la familia todos trabajan, que hay oración, que hay amor a Dios, que hay honra del nombre de Dios. Esa es su responsabilidad. Si ustedes no ejercen esta responsabilidad, no esperen que sus hijos los obedezcan a ustedes. El demonio se empeña en influir en los hombres, en los padres. Ahí tenemos México. Así que la inmensa mayoría de los hombres mexicanos somos cobardes. Ya no somos capaces de trabajar. ¿Ustedes saben cuántos hombres matamos ahora en octubre? 8 hombres cada hora. Más de 3,000 en el mes de octubre. ¿Quiénes los mataron? Pues hombres sin sentido, ¿verdad? Que como hombres no sirven para nada, ni como padres de familia, ni como hermanos, ni como hijos. Y lo peor de todo es que todos son católicos, porque ninguno de estos asesinos son testigos de Jehová ni mormones. Son guadalupanos, la inmensa mayoría. Entonces el demonio, si descubre que el padre es flojo, ignorante o débil, la familia está acabada, en otras palabras.
Por eso es muy común que el mismo espíritu que ataca al Padre, ataca al Hijo. Y así se va de generación en generación. Por eso, una de las mejores formas en que el hombre se defiende del mal, pues es la virtud, el carácter. Otra forma de protegernos contra el mal es la oración. Y es que la oración constituye la primera obligación que tenemos frente a Dios, orar, y la segunda, el sacrificio, el ofrecerle a Dios lo que hacemos. En cuarto y último lugar, pues hay que conocer la doctrina de la Iglesia. No ha habido en la historia de la Iglesia dogma o creencia que el demonio no haya atacado. Más fuertemente con Martín Lutero, que acabó con todo, ¿verdad? Entonces, cuando alguien comienza a tener duda sobre la verdad de un dogma de la Iglesia, o sobre las costumbres de la Iglesia o de la fe, ya sabemos que hay influencia demoníaca. La herejía o los herejes siempre van a tener un problema con el sexto mandamiento. Ahí tenemos el caso de Martín Lutero, ¿verdad? Sí. Entonces, el demonio quiere que estemos lejos de la autoridad de la Iglesia, para que seamos sujetos a él. Entonces, San Pedro, en su carta dice que seamos sobrios, porque nuestro enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistámosle firmes en la fe. Es decir, andan buscando nuestro punto más débil para luego de allí ayudarnos a planear nuestro próximo pecado, nuestra próxima ocasión de pecado, para la cual el demonio considera que él ha sido comisionado. El apóstol Santiago dice: sométanse pues a Dios, resistan al demonio y él huirá de ustedes. En otras palabras, el demonio se mantiene alejado de quienes obedecen a Dios, de quienes frecuentan los sacramentos, de quienes oran, de quienes practican su fe. Él sabe que en nuestra lucha no estamos solos. Establezcamos siempre a Dios como principio y fin de nuestras acciones. Veamos y amemos su voluntad en todo. Si esto hacemos, pasaremos pronto por esta vida y seremos recibidos en el cielo y entraremos a ser parte de la alegría de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.